Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal Yo Soy Iluminación y estoy aquí con ustedes, bueno, pues compartiéndoles, ¿verdad? Un nuevo video con mucho más información acerca del despertar espiritual. Y bueno, pues en este video vamos a hablar acerca del judaísmo y también vamos a hablar acerca del budismo. ¿Qué es lo que estas religiones pues nos aportan, ¿verdad? ¿Qué le aportaron en su momento a Yo Soy Iluminación en este pues inicio de este despertar espiritual? ¿Por qué, verdad? Porque Yo Soy Iluminación tiene que conocer pues esas religiones y de qué es lo que hablan, cuáles son sus creencias, cuál es su aceptar y su confiar que esto es fe, o sea, en qué basaban esa fe, en qué creían ellos. Aquí Yo Soy Iluminación lo ha dicho muchas veces, cuando estamos hablando de creencias, las creencias crean desequilibrio, pero siempre sí, estas religiones también hablan de su fe, de su aceptar y de su confiar. Y bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? En qué es lo que estaban confiando y aceptando, por decirlo, pues el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo, en principio, la máxima pues preocupación para ellos es la expiación. ¿La expiación de qué? Pues de la culpa que a veces nosotros experimentamos aquí terrenalmente. Eso es lo que a ellos les preocupa, expiar toda esa culpa. ¿Para qué? Pues para cuando lleguen ante nuestro Dios, ante nuestro Creador, pues no lleva en verdad acumulado toda esa culpa. ¿Y cómo lo van a solucionar? Bueno, pues lo vamos a ver en próximos videos. ¿Qué es lo que Yo Soy Iluminación aprende, verdad? Aprende el judaísmo. Y también pues aquí, por ejemplo, para el judaísmo, el problema humano básico pues es salvarse pues del pecado pues que se cometió, ¿verdad? Ahí en ese jardín del Edén, del cual pues Yo Soy Iluminación ha hablado y hablará muchas veces acerca de él. Entonces, bueno, pues para el judaísmo pues esto es muy importante. Esto, por ejemplo, los judíos dicen que toda esta culpa, que este pecado es lo que nos separa del Creador. Por consecuencia, para ellos pues es algo indispensable que debes digamos así, aprender a soltar las culpas, aprender por qué se dio ese pecado en ese jardín del Edén y por qué tú hoy en día tienes que liberarte de ese pecado. Y ellos pues marcan a través de su religión cómo lo debes de hacer. Y también, bueno, pues para eso pues hay que practicar. Por ejemplo, en las prácticas y en los videos que hicimos de la cábala ya dimos algunos indicios de lo que normalmente los judíos hacen pues para lavar pues esa culpa, ese pecado. Y aquí, por ejemplo, la Torah lo que nos dice es que debes de practicar pues los principios, ¿verdad? Esos principios que la Torah tiene los debes de practicar aquí en tu evolución terrenal para poder liberarte. Y también, por ejemplo, ellos dicen que la recompensa pues vendrá después de la muerte. O sea, es algo que no vas a lo mejor obtener en esta vida terrenal, sino después de que tú mueres, tú vas a poder obtener esa recompensa. Y esa recompensa, por ejemplo, ellos también hablan mucho acerca del espíritu, acerca del alma, sobre todo del alma, ¿no? Porque en nuestros anteriores videos ustedes lo pueden regresarse y verlos, y hablan mucho acerca de eso, acerca del alma, de cómo liberar de esa culpa, de cómo liberar pues de ese pecado original que pues se vivió en ese jardín del Edén. Y bueno, pues ahora vamos, ¿verdad? Ahora vamos con el budismo. Y bueno, pues en el budismo, ¿qué nos ofrece, verdad? ¿O qué le ofreció a Yo Soy Iluminación en su momento para su evolución en este despertar espiritual? ¿Qué información fue la que le dieron? Bueno, pues aquí en el budismo hablan mucho acerca de la reencarnación y de que la reencarnación son como cumplir ciclos. Por decirles algo, los ciclos, por ejemplo, esta evolución que Yo Soy Iluminación está teniendo en esta vida, en este momento, tuvo un inicio, pero también va a tener un final de cuerpo terrenal, más no de espíritu y de alma, porque ya lo hemos visto, el espíritu y el alma siguen evolucionando. Bueno, pues esa evolución
ese ciclo que se completa ahorita, digamos así, con yo soy iluminación en esta vida que está evolucionando y que va a llegar a un término, bueno, eso es un ciclo que se cumple y entonces yo soy iluminación cuando regresa ante esta corte celestial y revisan, ¿verdad? Digámoslo así, se revisa qué es lo que vivió. Posiblemente pues yo soy iluminación, tenga que volver a venir a este mundo, volver a nacer, volver a vivir otra experiencia. Y entonces pues eso es estar reencarnando, ¿verdad? Y estar cumpliendo ciclos y ciclos de evolución terrenal y espiritual, que bueno, aquí en el budismo es así como más o menos ellos hablan de ello, ¿no? Que hay reencarnación, que tú tienes que evolucionar. ¿Qué evoluciona? Pues el espíritu. ¿Qué evoluciona? Pues el alma. El cuerpo terrenal ya lo hemos visto, se queda aquí en este mundo terrenal, porque pues aquí pertenece, aparte pues fue desterrado, ¿verdad? En ese jardín del Edén aquí. Y también, bueno, pues te enseñan en el budismo cómo salirte, ¿verdad? De esos ciclos, de cómo obtener esa sabiduría. Y ellos hablan mucho acerca de lo siguiente, hablan que a través de la realización del noble camino óptuple puedes lograr tu liberación. ¿Liberación de qué? Pues del espíritu y de tu alma. Eso es lo que ellos enseñan en el budismo. En el budismo también existe la idea, no existe para ellos la idea de un dios. Más bien ellos se basan mucho su información y creen en las enseñanzas mucho del Buda, y hablan mucho acerca del nirvana, que es ese cielo, esa realización del espíritu y del alma. También pues existen escuelas, ¿verdad? Aquí en el budismo existen escuelas principales, de las cuales, bueno, me voy a ayudar de mi hojita para decirles cuáles. Es la Theravada, la Mahayana, la Zen y la tibetana. Y en la tradición mahayana existen muchos ayudantes llamados Budas y o bodhisattvas. Bodhisattvas. Ay, no lo puedo pronunciar así correctamente, pero es bodhisattvas, así se llaman, que ellos brindan, ¿verdad?, su ayuda a aquellos que han decidido tomar el camino budista, que es pues toda esa liberación que quieren llevar a cabo, esa liberación de esas reencarnaciones, y por consiguiente pues ellos pues te ayudan, ¿verdad? Para eso existen esas escuelas, para liberación de tu espíritu y de tu alma. Y también, bueno, pues la solución, dicen ellos, puede llegar después de una vida o de muchas reencarnaciones, como ahorita lo está manifestando su iluminación. Pues son varias reencarnaciones que tú tienes que venir, evolucionar, y ese espíritu y ese alma pues van evolucionando, van aprendiendo. Cada vez que tú vienes a este mundo terrenal y lo experimentas, no estás viviendo lo mismo, siempre vas a venir a vivir cosas diferentes. Por consiguiente, pues vas a tener varias reencarnaciones hasta que tu espíritu y tu alma pues obtenga toda esa información. ¿Para qué? Pues para que te liberes de esas reencarnaciones. También, por ejemplo, ellas dicen que a través de la meditación logras también pues este tipo de camino de realización del espíritu y del alma, y esto pues te acerca mucho, mucho. Por ejemplo, ellos pues creen mucho en las enseñanzas del Buda. Ellos realmente no creen, y también su fe no está basada en un creador como lo está manifestando Yo Soy Iluminación, y tampoco en algún dios en específico. De hecho, Yo Soy Iluminación, cuando estuvo buscando información acerca de los templos y eso porque le interesó también a Yo Soy Iluminación varias cosas del budismo, ustedes lo van a ver en los siguientes videos. Entonces en el budismo pues se puso a investigar, ¿no? Qué templos, qué había, ¿no? En los templos dices, bueno, ok, sus enseñanzas son, y ellos basan sus creencias y su fe en Buda. Bueno, pues vamos a buscar. Y entonces buscó Yo Soy Iluminación y encontró
que existe un lugar que es predestinado, ¿verdad?, para el Buda. Y en él es muy curioso porque no hay, dicen ellos, que no existe alguna figura exactamente del Buda, sino simplemente existe un cuarto, digámoslo así, en donde en la parte de arriba hay como un círculo abierto para que tú puedas ver el cielo. Y pues ellos tienen esa creencia de las enseñanzas del Buda, pero bueno, ya no les quiero hablar mucho del tema. Más adelante en otros videos vamos a abordar esas enseñanzas del Buda. Yo Soy Iluminación pues estuvo aprendiendo tanto la mitología egipcia, tanto del hinduismo, también del judaísmo, ya lo están viendo ustedes, y también del budismo estuve aprendiendo pues demasiada información. Y en nuestro siguiente video, pues bueno, vamos a hablar acerca del cristianismo y también del islam. ¿Qué es lo que nos dice el cristianismo, no? O sea, Yo Soy Iluminación, lo ha dicho aquí, pues es católica, y vamos a ver qué dice el cristianismo de lo que, bueno, cree, y también su fe de Yo Soy Iluminación, en un principio en que se basa, ¿no? Y también pues del Islam. Créanme, es muy interesante. Digo, son así como fracciones muy pequeñas de toda esta información, pero es importante esa información que le dieron a Yo Soy Iluminación, pues para su evolución, para evolucionar, ¿verdad? Y para seguir pues este camino del despertar. Y bueno, pues espero que les haya gustado, ¿verdad?, este video, y que pues se suscriban a nuestro canal. ¿Para qué? Pues para que les avisen, ¿verdad?, de cuando nosotros subimos un video, y ustedes, bueno, que quieran continuar, ¿verdad?, evolucionando con esta sabiduría que Yo Soy Iluminación pues empezó, ¿verdad?, en este camino del despertar, y que está compartiendo con todos ustedes. Si a ti te gusta pues todo esto, pues te pido, ¿verdad?, que lo compartas con otras personas, pues que también tengan el mismo gusto, ¿verdad?, por querer conocer al Creador, por querer evolucionar. ¿Evolucionar qué? Pues el espíritu y el alma. Y bueno, pues también los quiero invitar a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un Facebook, también tenemos un Instagram, y también tenemos un blog en el cual pues estamos compartiendo información acerca, bueno, a lo mejor del día a día de Yo Soy Iluminación, o hay veces que está meditando, entonces comparte esas pequeñas meditaciones de las cuales ella pues va aprendiendo del Creador y de todos ustedes también. Y bueno, pues espero que les haya gustado, que me regalen un like. También les pido me dejen sus comentarios. Si quieren algunos temas en particular que Yo Soy Iluminación hable de ellos, me lo pueden decir, ya sea que me escriban al correo o que me dejen aquí sus comentarios. Y claro que sí, Yo Soy Iluminación va a tomar en cuenta esos comentarios para irlos integrando a este despertar espiritual. Y bueno, pues espero les haya gustado, y espero verlos pues la próxima semana con un nuevo video. Y esto es pues Yo Soy Iluminación, misericordia de mi Creador. Los quiero mucho, los abrazo, les mando un beso y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego, bye.